textos. El primero de ellos es el libro Quincho, de Marcela Ceballo, editado en el año 2021 en Lago Puelo, por la colección Susurros Elementales de Ediciones Hormonales. Marce, si querés, puedes ya compartir pantalla, desmutearte. Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, bueno, primero que nada, decirles que desde hace más de 2 meses, todos los días, en algún momento del día, me pregunto, ¿dónde está Tehuel? Bueno, y agradecer a los organizadores, las organizadoras, los organizadores del Congreso por darle un lugar a Quinjo, que en primer momento, cuando dije, uy, puedo presentar Quinjo en el Congreso de Educación Física, dije, en realidad es un sapo de otro pozo. Y después dije, bueno, a ver, Quinjo nació en una clase de educación física, así que no es un sapo de otro pozo, o por lo menos va a estar ahí contando un poco de qué se trata. Así que un poco voy a leer, un poco, no sé, quizás diga algo de lo que me vaya surgiendo. Quinjo es un convite a la lectura del universo infantil desde la ruralidad. Yo soy docente de educación física de la Universidad del Comahue de hace más de 20 años en la materia práctica de la enseñanza y además trabajo en escuelas rurales desde el 2014. El elemento del cuento Quinjo es el agua y forma parte de una colección que llamamos Susurros Elementales. La colección forma parte, está constituida por 4 cuentos que ilustré y escribí durante mi propio aislamiento, en el aislamiento más estricto de la pandemia COVID-19. Los otros 3 cuentos se vinculan con la tierra, con el aire, el fuego, y en todos, en fin, cada uno de los cuentos, el juego, la práctica corporal, lúdica, el entorno natural, tienen un lugar importante. Digo que ilustré y escribí en primera persona del singular, sin embargo siento que lo escribí, lo pinté con otros, principalmente con Joaquín, que es Quinjo, con los oídos de quienes escucharon los primeros borradores, con Al Agua Todos, que es un colectivo, una asociación civil que permite que todos y todas y todos los niños, niñas y niñas del Bolsón y de toda la comarca puedan aprender a nadar, con las otras niñas de la escuela, y siempre desde el cobijo, desde el encuentro, desde la angustia, el amor y la esperanza. Volví a Quinjo una y otra vez. Lo seguí escribiendo con las editoras, con Maggie y Sophie, y con mis maestras de la vida y del arte. La invitación es a degustar lo sensible y lo poético del juego y el lenguaje corporal, en ese encuentro único que se da en los escenarios áulicos múltiples, entre maestres y niñas. Estoy convencida que es este el banquete al que desde la formación docente no podemos dejar a nadie afuera. Me acuerdo cuando María Saleme vino a Bariloche en los 90 y nos dijo que de las universidades argentinas estaban egresando analfabetos políticos. Bueno, a mí puede sonar tal vez fulero, pero siento algo hace tiempo. Respeto la formación académica, la carrera de grado, los posgrados, pero a la universidad le hace falta poesía y a la escuela también. Podemos generar condiciones para que las aulas se pueblen de curiosidad,
de cosquillas, de asombro, de deseo, podemos convertirnos en habilitadores de abrir poros de las percepciones, de las cuerpas como territorios de saberes, de dolores, de alegrías y de existencias. ¿De qué sirve que aprendan durante una trayectoria formativa en la universidad enseñar la vertical, sino al mismo tiempo no pueden descubrir la magia de ver el mundo al revés? ¿De qué sirve que aprendan tácticas de juego si no ven en Maradona a un poeta de la pelota? ¿De qué sirve que aprendan a hacer un nudo de escalada si no pueden, escalando, hacerse amigues de los pájaros? El cine, la literatura, la plástica, la fotografía son algunas claves para pensarnos como maestros artesanos, como creadores, inspiradores de nuevos modos de mirar un filo, una piedra, una nube, la proyección de las propias sombras o los rayos de sol y el viento en la cara. Dicho esto, les cuento un poco el germen de Kinjo, y ahí voy a compartir un toque la pantalla. El Forgel es un paraje que se encuentra sobre la ruta 40 en el kilómetro 1961. Está rodeado de las nacientes de los ríos más importantes de la zona. El río Chubut, el río Villegas y el Forgel al este, y el río Azul al oeste. Estas cuencas de agua dulce están siendo amenazadas por intereses económicos, por capitales extranjeros, magnates y otros privados. Allí surge Kinjo, un libro de cuentos ilustrado inspirado en Joaquín, un estudiante de cuarto grado de la Escuela Rural 181. Desde el primer día, Joaquín, que habla muy poco, me dijo unas palabras que me estremecieron. Transcurría la clase de educación física en pleno febrero, cuando cada niña dibujó su casa en el piso del playón. Joaquín estaba muy concentrado. Me acerqué y le dije, ¿qué es lo que dibujaste en el techo? Joaquín me dijo, le hice 7 chimeneas para asegurarme de no pasar frío. Fue en ese instante que Joaquín me hizo estremecer. Rápidamente me hizo pensar en la losa radiante de las caballerías de Joe Lewis, ahí nomás, a un pasito de la escuela, y luego a seguir la clase de educación física. Ese tiempo-espacio escolar que pocas veces deja conmoverse, detenerse, escuchar, percibir, sentir. Intuí que era el principio de encuentros donde el lenguaje corporal y la palabra tejerían una trama laberíntica, llena de emociones y misterios, que tal vez nunca podamos develar. Por eso, con el libro en mis manos, reafirmo que el lenguaje corporal es poético. Y en la infancia lo es más aún. Tiene un plus de la espontaneidad a la que no se retorna. Pero afirmar esto y decir que es preciso que la escuela, la universidad, le abra la puerta a la poesía, no es un capricho, sino crear condiciones para que lo poético tome rienda suelta, es pensar en qué sujetos queremos formar, qué sociedades aspiramos construir, qué tipo de ciudadanía. En medio de una clase, dar lugar a la creatividad demuele estereotipos, libera, derriba mandatos y tradiciones que limitan y obturan las experiencias. Dar lugar a la creatividad en cualquiera de sus expresiones desde lo corporal, tanto en la primera infancia como en la universidad, es un camino posible para reconocerse en posibilidades, en identidades. Alimenta la autoestima, los vínculos, lo colectivo, y en la formación habilita también a leer realidades con todos los sentidos. Por último, bueno, hablar de práctica docente siempre me lleva a las palabras de Terilli. Comprende una multiplicidad de actividades complejas que configuran el campo laboral del maestro-profesor, que trasciende la enseñanza y se caracteriza por su inmediatez e incertidumbre. Se desarrolla en contextos diversos y requiere de un posicionamiento ético y político. Lo cual, más que una definición teórica, podemos deshacerla y asumir cada parte como claves para la formación.
El cuento cuenta en parte lo que la escuela le ofrece a Kinjo, la relación con sus amigues, sus miedos y deseos, y habla también de la utopía de hacer viable un mundo de oportunidades. Habla de los derechos de las infancias, de las experiencias, de las disidencias. Desde hace un tiempo, Andrea Liao, en El maestro artesano, también nos reactualiza y nos resuena en este hacer. El maestro, maestra artesana, amasa las ideas con otros, las moldea y las pone a jugar. Arriesgarse es el convite de Kinjo. Aliao afirma que son los saberes de experiencia los que nutren la enseñanza. De allí la necesidad de asegurar su presencia en el trayecto formativo de los futuros docentes, llegando así a ser artesanos en el arte de enseñar. El arte de enseñar en la presencialidad o a la distancia, con soportes virtuales u otros, nos impulsa a reinventarnos, a sabernos capaces de diseñar otros modos, otros escenarios. Contarles qué más sucede en el cuento sería como cuando contamos una peli antes de verla. Espero que este sapo encuentre un lugar en este pozo. Gracias por darme un lugarcito y comparto la tapa de Kinjo. A ver. A ver. Está abierta. O sí. A ver. No, perdón. No. Perdón, ahí está. No importa, no. Ahí se ve. Bárbaro, Bueno, ahí ahí se ve. está Kinjo con ustedes. Muchas gracias, Marce. Aplausos. Gracias. Gracias. Bien. Ahí estamos. Vamos ahora entonces a compartir el libro Trekking y Escalada en el profesorado de la Universidad Nacional del Comahue, de la práctica a la enseñanza, de Mónica Palacio, profesora del club, editado en el año 2020 en Neuquén por Educo. Bueno, muchas gracias, Marce, muy lindo, muy conmovedor. Lo que traigo yo es mucho más cuadrado, diría yo, pero bueno, está hecho con mucho empeño también. El libro que les quiero presentar, como decía Marisa, fue editado en versión papel en el 2019, acá lo tengo, a ver si se puede ver, y reeditado en el 2020 en formato digital y está accesible para su descarga en el repositorio digital de la Universidad del Comahue. Así que ahí también tienen la posibilidad de verlo. Y bueno, el libro se llama Trekking y Escalada en el profesorado de la Universidad Nacional del Comahue, de la práctica a la enseñanza. La idea mía tiene que ver con que este libro surge a partir de, a ver si puedo ir a la que sigue, espérenme un cachito que estoy trabada con la presentación, como siempre, ahí está. Surge de un montón de cosas. Yo fui estudiante de este profesorado y en el momento en que lo cursé, en el año 94, me surgieron un montón de inquietudes y de cuestiones que quería como de alguna manera darle algún tipo de respuesta. Junto a esto, también con el equipo de investigación, que ahí está la foto, Marisa como directora, Tato también, fuimos avanzando en un montón de cosas que derivó en mi tesis de maestría, y esto es lo que se refleja en el libro. Entonces, ¿cuál era mi intencionalidad en el trabajo? Lo que yo quería ver era cómo un saber práctico, un saber que proviene de la montaña, se va transformando y va dialogando con distintos escenarios, el campo de la educación física, la propia universidad, para transformarse en un contenido curricular, es decir, tiene una mirada desde una perspectiva curricular en relación al profesorado. Entonces, en este sentido, justamente, lo que se observa es justamente la idea de cómo estos saberes del trekking, la caminata, la escalada en roca, la escalada en hielo, el muro artificial, tirolesa, rappel, que ya tiene una cultura específica, que tiene un entramado específico, se empieza a vincular con el campo de la educación física, por un lado, y con la estructura universitaria, con todas sus tradiciones. En este sentido, lo que analicé fueron planes de estudio
que el profesorado tuvo en sí 3 planes de estudio, en realidad acá están mencionados 4 porque inicia en el 91, pero no hay ningún egresado de ese plan, sino que el primer egresado es del plan 94, entonces 91-94 se considera una lógica más o menos similar. Analicé los programas de 3 materias que perduran a lo largo de desde el momento de creación de este profesorado hasta el final, que son caminatas en la montaña y hoy se llama actividades en el entorno regional, andinismo 1 y 2, que hoy se llaman deportes regionales estivales 1 y 2. También analicé legislación universitaria y legislación en general. Y recupere las experiencias de los actores docentes y de los directivos de ese momento. Bien, en relación a esto, lo que yo me preguntaba era, si este saber estaba presente en la montaña, ¿quiénes eran los que llevaban a cargo la formación docente? Porque no había titulaciones en este sentido. ¿Qué cosas enseñaban, es decir, la dimensión curricular? Y por otro lado, ¿bajo qué marco? ¿O cómo? ¿Cuál era el marco institucional? En este sentido, lo que pude destacar es que en términos de la formación existían trayectorias docentes y una biografía que va reflexionando sobre sí misma, y en general los primeros que ocuparon los cargos docentes fue personal idóneo. Nosotros teníamos antecedentes en la montaña, como pueden ver abajo, que existe el primer club andino de la Argentina, es el Club Andino Bariloche. En el 34 se crea el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el 38 se reconoce la profesión de guía de montaña por parte del Parque Nacional. Después se van sucediendo una cantidad de cosas, hay otras entidades de formación, en el 80, la década del 80, se crea la Asociación Argentina de Guías de Montaña, en la década del 80 también se crea la área de especialización de montaña de Gendarmería, existe también el Ejército Argentino. Y por otro lado, la formación en educación física en nuestro país, que inicia en 1905 con los cursos de Romero Brest, y las primeras experiencias universitarias se dan en la década del 50 en las universidades de Tucumán y de La Plata, posteriormente en la década del 70 en Córdoba y en la década del 90 en nuestro profesorado. Esto genera una serie de tradiciones y cosas. En relación a los planes de estudio, yo quise como descubrir una serie de tramas. Me gusta hablar de la idea de trama porque en la trama hay hilos que se penetran, que a veces aparecen por delante y a veces se van por detrás y vuelven a aparecer. No quería hablar tanto de un proceso porque me daba la idea de algo lineal. Entonces ahí yo menciono que existe una trama fundacional en el primer plan de estudios del 91, en donde la búsqueda era hacer un profesorado en montaña. En los siguientes planes hay una búsqueda de equilibrio entre la educación física y la montaña, y llegamos al plan que está vigente hoy y que va a ser cambiado prontamente, pero que tiene un profesorado en educación física con una orientación. Esto lo puedo demostrar a partir de una serie de análisis que fui haciendo. Un primer análisis más de corte cuantitativo, lo que hice fue contabilizar la cantidad de horas por materias agrupadas. ¿Sí? Utilicé las materias pedagógicas, las de educación física, las de montaña, las ambientales y de formación general, que era el modo en que estaban agrupadas en los planes 94 y 97. Esto mismo lo repliqué para los años anteriores y posteriores, y lo que se puede observar es cómo en la trama fundacional hay una diferencia abismal entre las horas de montaña respecto de la educación física. En cuanto al periodo de equilibración, hay una vuelta hacia tener más o menos mismas cargas horarias, y finalmente en el plan del 2003 hay más un vuelco hacia la educación física con una orientación en la montaña. Esto mismo se refleja en las materias pedagógicas, que van aumentando su carga horaria, es decir, el énfasis ya está puesto más en la docencia, y en las ambientales, que reducen sus cargas horarias a lo largo del tiempo. En cuanto a los saberes, la segunda dimensión que había hablado, traté sobre el proceso de transposición didáctica de Chevalard, pero en realidad discutí un poco con el autor porque él en realidad plantea el saber sabio en la ciencia y cómo ese saber sabio se traduce a un lenguaje escolarizado, y en realidad en mi caso el saber provenía de la práctica, no de la ciencia, es decir, quienes sabían eran los practicantes. Y en este sentido me resultó mucho más interesante también los conceptos de la cognición en la práctica de Chaikin y de Love, y bueno, este es este punto en general. Para ir rapidito, porque si no se me va a ir el tiempo. En cuanto a los contenidos de trekking y caminatas, lo que se observa es que permanece a lo largo de toda la formación, en todas las materias, con mayor énfasis en las materias de los primeros años. Y a lo largo del tiempo se abandona el contenido de trekking de altura.
Respecto a la escalada, lo que ocurre es que se abandona rápidamente la escalada de primero por cuestiones de seguridad y se toma la idea del top rope, el tránsito en cuerda fija, se adapta el rappel real a un rappel escuela con mayores niveles de seguridad para poder realizar esta práctica en contextos educativos, y se incorporan la tirolesa en términos recreativos, y las prácticas en muros artificiales. Y se abandona la práctica en hielo. Luego, en el marco institucional, lo que podemos ver es que tardíamente la universidad, con todas sus estructuras, se va adaptando, y por ejemplo vemos el profesorado inició en el 91 y recién en el año 2002 se adecúan los calendarios académicos a las actividades de montaña. Imagínense evaluar, por ejemplo, en mesas de exámenes, en julio, escalada en roca con 5 grados bajo cero. Esto era impensado, pero bueno, desde el 91 al 2002 no hubo un calendario diferenciado, con lo cual las mesas de exámenes eran las que establecía la propia universidad. Luego se aprobaron los protocolos de seguridad, que fueron aprobados por el Consejo Directivo. También se dieron los concursos regulares, lo que le dio estabilidad a la carrera y particularmente al área de montaña, porque se dieron concursos regulares en el área. Y también se aprobaron incumbencias diferenciadas para el trayecto de formación en montaña respecto del trayecto en formación en problemáticas educativas. Estas incumbencias fueron aprobadas por el Ministerio y reconocen la formación en actividades de montaña. Por último, llegando a las conclusiones que presenta el libro, digo que existen 3 esferas imbricadas, ¿no? La montaña, la educación física y la universidad, y que para esta imbricación se fueron dando articulaciones de distintos procesos. Un primer proceso de explicitación creciente. Un saber que provenía de la montaña, naturalizado en los practicantes, empieza a necesitar explicitarse, fundamentarse y comentarse respecto de otros especialistas. Hay un proceso de transposición didáctica, de la que hablé recientemente, cómo este contenido no se da este saber de modo completo, sino readaptado, modificado, para un contexto educativo. Por otro lado, se da un proceso de pedagogización de las prácticas de montaña. ¿Esto qué quiere decir? Que de una función más bien más cercana al guía de trekking, al monitor de escalada, se va volcando hacia una modalidad en donde se contempla el proceso de enseñanza-aprendizaje como un tema interesante a trabajar en estos contextos. Luego hay un proceso de acercamiento conceptual o adecuación terminológica. En los programas de las materias se puede ver muy bien cómo esto va mutando del modo en que están expresados los contenidos en los primeros programas de las asignaturas y en los últimos, con una apropiación terminológica cercana a la educación física y al formato universitario. Luego también se da un proceso de adecuación reglamentaria por parte de la institución universitaria, que es donde se alojan estas prácticas. Y bueno, como para ir cerrando, lo que quiero transmitir es que es posible el trekking y la escalada en la educación física. Para quienes se preguntan en qué espacio curricular, claramente en vida en la naturaleza, indudablemente, pero también en el área de los deportes, y más ahora que está planteada la escalada como un deporte olímpico. Entonces tiene que seguir buscando su espacio de contacto, el trekking y la escalada, con la educación física. Por otro lado, si bien aún no están generalizados del todo los currículums con presencia de estos saberes, de estos contenidos, son auspiciosas las incorporaciones en algunos lugares del país, en la provincia de Río Negro, por ejemplo, y en otros lugares de cordillera, tanto en los diseños curriculares como en los lineamientos para los institutos de formación docente o de formación docente superior. Y lo último que quiero decir es que curricularmente considero que la regionalidad es un factor sumamente potente a tener en cuenta a la hora de pensar la educación física. Así como en historia a veces hacemos en las clases historia regional, ¿por qué no pensar en una educación física regionalizada? De tal manera de revalorizar los saberes que tenemos en cada una de las regiones, y de la misma manera poder impulsar el desarrollo local y la incorporación de las actividades de montaña que considero posibles en el contexto de la educación física. Nada más, muchas gracias, eso es lo que dice el libro. Y lo terminé con una frasecita que había hecho en su momento. Bien, Moni, muchas gracias. Dice, en la cima verás el paisaje, la inmensidad... Uy, perdón, te lo corté, Marisa. No importa, porque estaba bueno, me parece tomarlo. Si querés lo comento. En la cima verás el paisaje, la inmensidad, encontrarás paz y podrás descansar.
En el camino verás los desafíos de la vida y aprenderás el valor de seguir dando nuevos pasos. Bien, bárbaro, gracias Moni. Bien, damos ahora lugar al texto Formación docente, currículo y cotidiano escolar, datos de educación física y en Sudamérica, cuyos organizadores son Amuchastegui Griselda, Weberson Ribeiro, Rodríguez Norma y Rosengar Rodolfo. Editado en 2021, Córdoba, por la editorial universitaria. Van a hacer la presentación Griselda y Rodolfo, aunque igual invitamos al resto del equipo como soporte, nos pedían aquí Griselda y Rodo de la presentación, así que si quieren habilitar sus cámaras, el resto del equipo no hay inconveniente, obviamente. Adelante, gracias. Muchas gracias, Marisa. Buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de presentar este libro, que la verdad es que es un libro, como comentaba hace un ratito Rodolfo, que es producto de un gran equipo de gente. Y por suerte hoy nos pueden acompañar varios de quienes han participado, así que yo quiero agradecer a Weberson Ribeiro, que está en Vitória, Espíritu Santo en Brasil, a Norma Beatriz Rodríguez en La Plata, Dora Bay y Mariana Peña, que son dueñas de casa en esta ocasión, porque son del grupo Innova del Club Bariloche, Josefina Jaffar de Praxis de Córdoba, y a Mariela Edelstein, que es la secretaria de Extensión y Relaciones Institucionales de la Universidad Provincial de Córdoba, que es la universidad cuya editorial finalmente concretó la publicación digital de este libro, así que muchas gracias a todos por acompañar. Dale, Rodo. ¿Vas a compartir ahí? Sí, ahí te comparto, vos dale. Bueno, gracias Griselda. Bueno, yo también aprovecho para agradecer a los organizadores y que gentilmente nos han prestado este espacio. Para nosotros es un gran orgullo. Esta es la primera puesta en público de este nuevo libro de esta red, que es el tercero que la REIPEF ya publica. Ya que prácticamente estos últimos 3-4 años venimos publicando casi anualmente un libro. Esto tiene que ver con las producciones de nuestra red. Pueden ver ahí la tapa del libro. Como ven, hay una lista muy grande de gente. Esto simplemente está representando los autores, y por detrás de los autores hay más gente en los equipos, en las instituciones. La REIPEF es una red de grupos de investigación, de investigadores, que están asentados en distintas instituciones. Acá ustedes pueden ver un despliegue gráfico o fotográfico de algunos momentos. Nosotros empezamos a trabajar en prácticamente 2005-2006, por una invitación de Walter Bragg, Fernando González y Paulo Festenseifer, que son los que iniciaron la idea en Brasil, y nos invitan a empezar a hacer trabajos colaborativos, trabajos donde tomáramos algunas temáticas en común, básicamente preocupados por problemas que ellos veían en las prácticas escolares de educación física y que finalmente compartimos, y son algunas muy similares a las que vimos en la Argentina y que después también ubicamos en Uruguay. Y que tienen que ver con la presencia de los profesores y de la asignatura en las escuelas, y luego fuimos girando también hacia la formación docente. Aquí pueden ver los encuentros en los seminarios que hemos hecho primero anualmente desde 2009, y en los últimos tiempos venimos espaciándolos un poco por razones organizativas de costos, y bueno, en particular el año pasado, 2020, el encuentro lo hicimos virtual, y estamos ya preparando nuestro próximo encuentro, que veríamos cuando lo vamos a realizar, pero está por realizar en la Argentina. Las instituciones que forman la red, además de la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad de Comahue,
Instituto Superior de Educación Física General Pico, la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de La Matanza, y 5 grupos de Brasil. Tiene entonces una cantidad importante de grupos, en este momento entre 15 y 20 grupos que están trabajando. Los libros que hemos publicado responden a 3 seminarios de los últimos años que hemos realizado. En particular, a ver, pasamos a la siguiente, Gris. Este libro que estamos presentando hoy ha sido editado por la Universidad Provincial de Córdoba, y yo quería saludar especialmente al equipo del Grupo Innova de Bariloche, que hoy está con nosotros ahí presente, porque son los, como dijo Griselda, dueños de casa hoy y autores, así que son nuestros protagonistas principales. Griselda, ¿querés hacer un comentario sobre el proceso de edición, por favor? Sí, ahí, bueno, el libro es, pero en realidad el producto del libro, que son, estoy tratando de pasar, no me está, ahí está. El libro es una producción que compartimos en el 9º Seminario Internacional de Investigación, que tuvo sede en la ciudad de Vitoria, Espíritu Santo, en el año 2018. Y bueno, creo que la producción de un libro siempre es un trabajo agotador, por decirlo de algún modo. De todas maneras, es muy interesante la construcción colectiva y cómo se va armando, se va leyendo entre los diferentes grupos y se va tratando de alcanzar un producto que pueda comunicar lo que nosotros creemos que es prioritario comunicar. La Universidad Provincial de Córdoba en esta oportunidad ofreció el espacio para hacer la edición digital. Nuestra universidad es muy joven, pero tiene mucha polenta, y la editorial, que es una editorial que además muy generosamente se acompañó y produjo este proceso de finalización del libro, porque en realidad venía siendo trabajado previamente también. Y en estos momentos en que, digamos, generar productos editoriales es a veces muy difícil, contar con editoriales en las universidades públicas que apoyen la difusión de las investigaciones de sus propios equipos, pero también las investigaciones que intentan hacer aportes al campo, en este caso al campo de la educación física. Nos parece que es bastante interesante para agradecer y señalar. También es una editorial que está abierta a los proyectos editoriales, porque tiene bastante producción para ser tan nueva, y bueno, nos encanta la posibilidad de que la conozcan. En relación con el libro, Rodolfo, si querés contar un poco el contenido de los capítulos del libro. Bien. No preparamos la hoja del índice, pero básicamente, digamos, lo que estamos, eso estaría bueno. Digamos que como decía Griselda antes, es una recopilación de las exposiciones de los grupos en un seminario específico que se hizo en Vitoria, Espíritu Santo, en el año 2018. Allí, como es habitual en los seminarios de nuestra red, todos los grupos tienen un espacio de presentación de sus trabajos como grupos en su experiencia de participación y de investigación, y también se tiene un marco general
de intercambio y una presentación hacia el público. Quizá ahí en Bariloche recuerden todavía el año 2012, en el marco de un congreso que hicieron allí, uno de los congresos del CRUB, donde la red estuvo funcionando paralelamente y luego presentó allí en el congreso un poco las temáticas que la red estaba discutiendo. En cada uno de los eventos que nosotros hacemos intentamos generar un espacio de socialización, por eso intentamos compartir con otros eventos. Aquí en este caso, los temas centrales tenían que ver con esto que se enuncia en cada una de las unidades del índice. Democracia y formación docente en educación física, currículum y cotidiano escolar en educación física. ¿Había otro tema más, Gris? ¿Había un tercero? El cotidiano escolar, Rudolf, es Sí. democracia, formación docente en educación física y el cotidiano Currículo escolar. y contenido y cotidiano Y escolar. cotidiano escolar. Ya deberíamos ir cerrando, me parece, para no Entonces, captar más del tiempo necesario. Lo importante en todo caso es que este libro es de acceso gratuito y libre, está en el repositorio, por supuesto, de la Universidad Provincial de Córdoba, y también está por las gestiones del grupo de la Universidad de La Plata, también está en el repositorio de la Universidad de La Plata, ahí les vamos a dejar las direcciones. Y muy ahí lo pronto, puso Norma en el chat. Norma bien, ya lo copió en el chat. Y muy pronto lo van a tener allí también a disposición en la dirección del CRUB, o sea, ahí de Bariloche, como para que tenga un acceso de todos lados. Nosotros lo que queremos es que este libro se reproduzca y que sea utilizado en la medida de que en cada universidad y cada instituto lo consideren valioso para la formación. Es una experiencia muy rica que nosotros queremos mucho, la que hemos hecho y volcamos allí, y queremos compartirla con todos. Así que los invitamos a bajar este libro y hacerlo circular. Por mí, nada más. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Y que aparezca Teruel. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Rodolfo y Griselda. Gracias, Marisa. Bien. Vamos ahora entonces con el último de los libros a presentar en este espacio. A ver si lo tenemos por allí, no lo veo, Osvaldo, si está en algún lugar visibilizado, no importa. El texto es, ahí está, Entramado, Educación Física y Formación Docente Universitaria, Prácticas Pedagógicas, Trayectorias Educativas y Articulaciones Curriculares, coordinado por Osvaldo Ron y por mí, editado en el año 2020 en Neuquén por Educo, la editorial de la Universidad Nacional del Comahue. Lo vamos a presentar aquí junto con Osvaldo. 2 minutitos y a ver si podemos hacer estas cosas tan raras que hay que hacer ahora. Bien, ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, Marisa. Gracias, Moni. Bien, este texto tiene su primera edición en el año 2017 en versión papel y es reeditado en el año pasado en formato digital y se encuentra también a disposición para descargarlo en el repositorio digital de la UNCO. El texto reúne algunos procesos y resultados de 2 proyectos de investigación. Uno de ellos es de los primeros que inauguran el CRUB la investigación en el propio campo de la educación física. Estos proyectos son del 2009 al 2016, en los que indagamos de manera, en términos generales, acerca de las prácticas pedagógicas de la educación física en el ámbito de la formación docente y en los primeros años del profesorado del CRUB. El primero de los proyectos, que se denominó Educación Física y Formación Docente, Trayectos Formativos y Prácticas Pedagógicas, fue dirigido por Osvaldo, quien generosamente aceptó acompañarnos. En esa instancia analizamos el impacto de las intervenciones docentes en los itinerarios formativos de ingresantes de la carrera. Y en el segundo proyecto, Educación Física y Formación Docente, articulaciones entre plan de estudios, programas de cátedra y prácticas pedagógicas, allí planteamos un estudio transversal de los textos curriculares del plan y de los programas
y de las prácticas pedagógicas también de los primeros años de la carrera, a fin de reconocer algunos entrecruzamientos a modo de tensiones, continuidades o rupturas. Estos proyectos fueron integrados por estudiantes, por becarios y becarias, becarios SIN y becarias UNCO, y por docentes de la carrera, del Departamento de Educación Física y del Departamento de Política Educacional. Y compartimos la autoría del libro con Fabián Martins, con Raúl Julián, con Lilian Reisig, Norma López Medero, Lourdes Carballo, Federico Pisorno, Leonardo Márcico, Cristina Zaccarello, Adriana Podlumne y Vanessa Andrioni. El texto fue gentilmente prologado por dos reconocidos colegas, el doctor Pablo Yaragroski de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Quilmes, y la doctora Miriam Soswell de la Universidad de La Plata. En relación al título, esta idea de entramados, pensamos en esas dimensiones que se van articulando y que de alguna manera van generando una estructura, una organización que permite ir tejiendo esa trama, ¿no? Todas esas variables que se atraviesan, se cruzan, se entrecruzan, como los hilos en las telas, ¿no? Ese entramado de la formación docente, en el que vimos que se entretejen desde un territorio, prácticas pedagógicas, trayectorias educativas y articulaciones curriculares. Se entramaron a lo largo del texto estos capítulos que tuvieron que ver con la descripción de los proyectos, con este repertorio oficial en relación a las características de nuestro profesorado, con una identidad tan particular, vinculada con el ámbito de la montaña, esos itinerarios universitarios en donde aparecían los y las estudiantes ingresantes, los y las docentes de estos primeros años con su formación inicial y su práctica profesional universitaria. Vimos algunos dispositivos que fueron andamiando estas trayectorias, ciertos intercambios y repertorios comunicacionales, y vimos algunos entrecruzamientos posibles entre el plan, esos programas y esas prácticas. Y a partir de allí, por supuesto, siempre hacemos algunos cierres provisorios que no hacen más que generar nuevos interrogantes, ¿sí? Agradecemos obviamente siempre a partir de este texto a todos nuestros compañeras y compañeras de estos primeros años de la carrera, del profesorado, que siempre de una manera muy desinteresada y amorosa nos estuvieron acompañando y ayudando a pensar y a repensar sobre estos temas que nos fueron ocupando, ¿sí? Le dejo aquí la palabra a Osvaldo. Bueno, perdón, poco para decir porque estuviste impecable. Simplemente quizás señalar que cuando me invitaron, me convocaron a acompañarlos, asumimos algunos compromisos con Marisa, que básicamente tenían que ver con la idea de conformar un grupo y consolidarlo en la medida que fuera posible en un corto plazo de tiempo. Y una segunda condición que era muy importante, que aquello que nosotros pudiéramos descubrir, encontrar o comprobar pudiera quedar documentado y a la vez pudiera ser comunicado de manera formal y en la medida de lo posible a través de mecanismos de acceso libre, que fue lo que en su momento pudimos lograr. Por supuesto que yo tengo que agradecer la invitación que se me hizo a integrarme a ese equipo, porque en realidad era un equipo que conformó Marisa y al cual auxilié por esas circunstancias de la coyuntura del armado de los equipos y de cuestiones que tienen más que ver con lo geográfico. Yo soy de La Plata y se sabe que el sol brilla un poco más potentemente en cercanías del centro del país, y eso nos permite a nosotros acceder a ciertas cosas que en otros lugares son más difíciles, y de ese modo fue que recurrieron a nosotros y con gusto los acompañamos. Yo quiero celebrar esta publicación porque es mérito de la gente de Comahue, que ha dado una clara señal de su vocación por la producción y por el crecimiento institucional. Ellos todavía no se han dado cuenta, pero lo que han crecido en estos últimos 15 años ha sido muchísimo, y es la aspiración que tiene cualquier persona de la educación física que pretende que el campo se visibilice y se potencie
desde sus actores y no desde tutores, sino desde quienes lo protagonizan y lo gestionan día a día. Simplemente esto. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo, y volvemos a agradecer desde el equipo de investigación, de estos dos anteriores y del actual que nos estás asesorando, siempre el acompañamiento desinteresado e impulsando a avanzar en el crecimiento de seguir pensando en cuestiones de la educación física. Así que muchas gracias. Bien, gracias. Hemos llegado al final de las presentaciones, nos queda, si quieren, un ratito para hacer algunos intercambios, retomar si hay algunas preguntas o sugerencias, había algunas consultas. Hemos tenido, creo que, una variedad de textos, ¿no? con unas narrativas bien diferentes. La grata presencia no solamente de colegas, estudiantes del club, del país, sino también una presencia regional que nos halaga y la sentimos permanentemente en este y en otros eventos. Así que creo que había por aquí una consulta en relación a otras producciones de la red. A ver, ya trato de ubicarla, la estoy retomando aquí del chat. Si no, Marisa, podemos decirles a quien haya hecho la pregunta que levante el micrófono, si podemos, porque sería más interesante. Totalmente. Podemos abrir micrófonos y cámaras, ¿sí? Hola, sí, yo pregunté. Acá Cristina. No, escuchándolo a Rodolfo, que decía bueno, que este era su tercer libro del grupo de investigación, ¿no? De la red, les preguntaba si los otros dos libros anteriores estaban disponibles también como está este, para poder acercarnos a toda la producción que hicieron. Esa era la pregunta. Ahí, los libros anteriores son libros que no están digitalizados aún, que eso los hace un poco más difíciles de acceso, pero uno fue, Rodo, si quieres, uno fue publicado en Brasil y el segundo por el grupo Pampeano. El libro que publicamos nosotros, que es producto de un evento que organizamos aquí en General Pico, debe haber alguno en la universidad, y si no, nosotros todavía tenemos... Rodolfo, están en la biblioteca. ¿Hay alguna en la biblioteca? Bueno, si necesitas, Dora, si necesitas alguno más, en todo caso, para que ahí algún compañero pide para algún grupo de investigación, nos decís, nosotros todavía tenemos algunos, porque hemos hecho una reedición. Además, eso también es una noticia interesante. Después de la primera edición, la agotamos, hicimos una segunda edición. Porque además hicimos un sistema cooperativo con los autores, hay que decirlo de ese modo. En esa edición, de alguna manera nosotros le dimos una cantidad a cada grupo autor, que cada grupo se encargó de hacer una venta por sí, entonces de ese modo se financió en ese momento la edición en papel. Así que la gente del club colaboró con una cantidad de tomos que nos ayudó a financiar. Así que si queda alguno, bueno, Dora dice que hay alguna biblioteca, si hay alguno más, si no, nosotros hicimos una segunda edición y tenemos algunos disponibles. Si hace falta, Dora, nos avisás, y nosotros te damos para algunos grupos que necesiten ir a la universidad con todo gusto. La verdad que para eso lo hacemos. Así que Cris. Bien. Bueno, muchas gracias. Iremos a la biblioteca. Habla con Dora y nosotros te lo mandamos. Gracias. Bien. Dora pedía la palabra. No, yo quería agradecerles la producción a todos los grupos, porque así como nos costó tanto a nosotros, por lo menos en la Argentina, casi les diría que las ediciones las terminamos pagando con fondos propios y algo de investigación, y es un esfuerzo grande, lo digo porque está la gente de Brasil, y por ahí la realidad en Brasil, lo podrá contar Weberson, es diferente. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme para publicar, y cuántas cosas no se publican. Felicitar a los compañeros que han hecho las producciones de tantos años, y agradecerle a la gente de La Plata, tanto Ron como Norma, que también está por acá, el apoyo que hemos tenido para crecer también, ¿no es cierto? Así que emociona. Ni hablar del trabajo de Marcela en terreno,
y su sensibilidad, a la que felicito. Bueno, es un camino largo y los compañeros que formamos parte de la red también hemos hecho un esfuerzo muy importante para juntarnos y realizar esas producciones. Uno de los libros se presentó en el congreso anterior, que se hizo en el CRUB, así que sé que están escuchando profesores de otros lugares y alumnos, y la verdad felicitar la producción de todos, porque como bien dijo Osvaldo, no nos hemos dado cuenta, muchos de nosotros, lo que hemos crecido. Y en las producciones es donde se nota. Así que nada, la emoción, la felicitación y bueno, la alegría de formar parte también de la red y de estar con mis compañeros. Bien, gracias Dora. Igualmente, sentimiento compartido, por supuesto. Invitamos a que puedan circular por todos los repositorios, ¿no? De las universidades, de las instituciones, en donde allí hay mucho material para compartir, ¿sí? Acabo de subir el link de tu libro, Marisa, porque como sabía que estabas coordinando, lo puse en el chat. Y ahí está la pregunta a Marcela, de dónde se consigue o cómo se consigue también el libro. Hola, bueno, por ahora se pueden comunicar por privado de Facebook o Instagram, a mi Facebook y a mi Instagram, Marcela Ceballo, porque salieron ahora 25 ejemplares artesanales hechos a mano, van a salir capaz 40, pero bueno, esto es como única vez, porque es muy caro, ustedes lo deben saber si ya anduvieron en este tema. Entonces, como dijo alguien hace un ratito, bueno, en las grandes ciudades se cocinan las cosas tal vez más fáciles. Ahí una imprenta de La Plata nos pasó un precio mucho más económico, y entonces ahí vamos a poder reeditar con precios más baratos, y ahí veremos si la distribución va a ser otra. Por ahora es así, como bien personal. Pueden Marce, mandar un mensaje y después yo les contesto con una respuesta que ahí armé automática para que hagan transferencia y coordinen la entrega. Marce, por ahí también explorar Educo, que es la editorial de la universidad, y la verdad que está ofreciendo a precio mercado bastante buen precio. Después si querés charlamos y te pasamos los datos. Dale. Para que se difunda más todavía y demás, ¿sí? Dale, dale. Bien. No sé si hay alguna otra consulta, pregunta, algún otro comentario. Creo que lo más rico en estos espacios tiene que ver con estas identidades narrativas tan diversas. Parece que ahí está bueno esto, ir pensando como en el propio campo, pero desde diferentes lugares, de diferentes formatos. Sí, acá como planteadora, el formato digital, digamos que también resuelve muchas cuestiones, permite quizás una difusión también más masiva, ¿no? Una cosa a destacar es que cuando las universidades publican y la posibilidad de que eso tenga un acceso masivo, bueno, es una gran cosa, porque más allá del formato digital y la accesibilidad, es decir, el poder compartir sin costo para los lectores, es bastante importante. Entonces, yo reitero la invitación de que se acerquen con proyectos editoriales para la editorial de la Universidad Provincial de Córdoba. Bien, muy bien. Bueno, si les parece, vamos cerrando el espacio. Agradecemos nuevamente a los y las autoras, por supuesto, por compartir sus producciones, y a todos quienes han participado aquí en este momento, estudiantes, profes, colegas, toda la gente de Brasil que tenemos, hasta alguien de Italia me parece que había por acá saludando.
Si pueden prender las cámaras, sería muy lindo por lo menos vernos y saludarnos para la finalización del panel, ¿no? Sí, muchas gracias. Todas y todos. Gracias, Ribeira. Muchas Ay, gracias. no los veo. Muchas gracias a todos, a todas, y los y las invitamos mañana a las 9 de la mañana, de 9 a 11, tenemos las últimas mesas de las ponencias. Y a las 11:30 es el acto de cierre. Nos vemos con todas y todos mañana. Chao, muchas gracias. Niños y niñas. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Dora. Chau chicos, chau a Chao, todos. gracias. Chao, gracias. Adiós. Chao. A cuidarse mucho, ¿eh? Que estén bien. Es un